Vi a mi sobrino clavar el letrero de «Se vende» en la entrada de mi vivero mientras yo apenas tomaba el primer café de la mañana. Soy Otilia, tengo 78 años, y mis manos tienen más fuerza de lo que aparentan estas manchas de la edad. Él cree que soy una rama seca lista para la poda, pero olvida que las raíces viejas son las que rompen el concreto. El ruido del martillo contra la madera vieja del portón fue lo que me alertó. No fue un golpe tímido, sino seco, autoritario, como quien reclama algo que cree que ya es suyo. Me quedé quieta en la cocina, con la taza de peltre humeando entre mis dedos, observando a través de la ventana empañada por el rocío. Ahí estaba Braulio, con su traje azul brillante que desentonaba terriblemente con el verde salvaje de mis helechos y el marrón de la tierra húmeda. No venía solo. Junto a él, 2 hombres con carpetas y zapatos lustrados señalaban mis invernaderos como si fueran manchas de grasa que urgía limpiar. Mi vivero, la raíz profunda, no es un jardincito de pasatiempo, es mi vida entera. Es el negocio que levanté sola cuando mi marido, que en paz descanse el inútil, se fue dejándome solo deudas y un terreno baldío lleno de piedras. Yo saqué las piedras una a una. Yo traje la tierra negra desde el monte. Yo aprendí a injertar frutales cuando nadie creía que una mujer pudiera entender la ciencia de los árboles. Y ahora, este muchacho al que le cambié los pañales y al que le pagué la carrera de leyes, estaba allá afuera vendiendo mi sudor al mejor postor sin siquiera consultarme. Dejé el café sobre la mesa de hule y me ajusté el delantal de lona. No salí corriendo a gritar. Eso es lo que haría una vieja loca, y eso es exactamente lo que ellos esperan. En cambio, busqué mis tijeras de podar, esas de acero alemán que tengo hace 40 años, las que mantengo afiladas como navajas de barbero. Las metí en el bolsillo profundo del delantal, no para usarlas contra ellos, Dios me libre, sino para sentir su peso, el peso de mi trabajo, el peso de mi autoridad. Salí al porche arrastrando un poco los pies, exagerando la cojera de mi rodilla izquierda. Si quieren verme vieja, les daré una vieja. ¡Braulio!, llamé, con la voz un poco temblorosa, fingiendo sorpresa. ¿Qué haces ahí, muchacho? ¿Se cayó el portón otra vez? Braulio se giró, y vi esa sonrisa ensayada que pone cuando quiere convencer a alguien de una mentira. Se acercó a paso rápido, intentando tapar con su cuerpo la visión de los otros 2 hombres que seguían midiendo el frente de mi propiedad. «Tía Otilia, buenos días», dijo, dándome un beso en la frente que se sintió frío. «No te preocupes por nada, solo estamos viendo unos asuntos de mantenimiento. Regresa adentro, hace frío y te va a hacer daño el sereno». Mantenimiento. La palabra sonaba ridícula en su boca. Mantenimiento no implica un letrero rojo y blanco clavado en la entrada. Mantenimiento no requiere tipos con teodolitos midiendo los linderos. «¿Y quiénes son esos señores, hijo?», pregunté, haciéndome la despistada, mientras mis ojos escaneaban cada gesto de impaciencia en su rostro. «Son ingenieros, tía, del municipio. Ya sabes cómo son con los permisos y las revisiones de seguridad. Dicen que los invernaderos viejos pueden ser peligrosos si hay viento fuerte. Solo quieren asegurarse de que estés segura. Todo es por tu seguridad. Mentira tras mentira». Lo vi en cómo se ajustaba la corbata, en cómo evitaba mirarme directamente a los ojos oscuros que heredé de mi madre y que, según dicen, ven hasta el alma. Braulio siempre fue un mal mentiroso, pero ahora se había vuelto un mentiroso ambicioso, que es la peor combinación. Los otros 2 hombres se acercaron. Uno era alto, con cara de pocos amigos, y el otro era más joven, con una tableta electrónica en la mano donde no dejaba de anotar cosas. No me saludaron. Para ellos, yo era parte del mobiliario, un estorbo necesario que venía con el terreno. «¿Esta es la propietaria?», preguntó el alto, sin dirigirse a mí, sino a mi sobrino. «Sí, es mi tía Otilia. Pero como les comenté en la oficina, yo tengo el poder notarial para gestionar los activos debido a su condición», respondió Braulio en voz baja, pero no lo suficiente como para que mis oídos entrenados no lo captaran. ¿Mi condición? Sentí un calor subirme por el cuello, una mezcla de rabia y vergüenza. ¿A qué condición se refería? ¿A la vejez? ¿Acaso le había dicho a estos buitres que yo estaba senil? Mi mente trabaja más rápido que la de cualquier joven adicto a las pantallas.
Recuerdo el nombre científico de cada una de las 300 especies que cultivo aquí. Sé calcular las fases lunares para la siembra sin mirar el calendario. Llevo la contabilidad de mis ventas al centavo en mis libros de columnas. ¿Condición? La única condición que tengo es la de estar rodeada de traidores. El hombre joven miró su pantalla y luego miró mi casa, una construcción de madera y ladrillo que ciertamente necesitaba una mano de pintura, pero que era sólida como una roca. La demolición va a costar un extra, dijo el joven como si yo fuera sorda. Hay mucho material orgánico que remover, y esos árboles grandes de atrás, las raíces deben ser profundas. No se preocupen por eso, interrumpió Braulio rápido, echándome una mirada nerviosa. Del despeje me encargo yo. Ustedes solo céntrense en el proyecto del complejo turístico. Quiero que los planos estén listos para fin de mes. Ahí estaba la verdad, desnuda y fea. Un complejo turístico. Querían tirar mis orquídeas, mis bromelias, mis árboles de aguacate que tardaron 15 años en dar fruto. Para poner concreto, albercas con cloro y habitaciones genéricas para turistas que no saben distinguir un pino de un eucalipto. Querían borrar mi historia para poner un hotel boutique. Sentí que las piernas me flaqueaban de verdad, no por actuación. Me apoyé en el barandal de madera. Braulio, interpretando mi debilidad como confirmación de mi supuesta fragilidad, me tomó del brazo con una condescendencia que me dio náuseas. «Vamos adentro, tía. Te prepararé un té. Estás pálida». Me dejé llevar. Necesitaba pensar. Necesitaba entender la magnitud de la trampa en la que estaba metida. Entramos a la cocina, mi refugio, donde el olor a romero y albahaca seca cuelga del techo. Braulio se movía por mi cocina como si ya fuera el dueño, abriendo alacenas, buscando tazas. «Braulio», dije, sentándome pesadamente en mi silla de mimbre. «¿Qué es eso del poder notarial? Yo nunca te he firmado ningún poder». Él se detuvo un segundo, con la espalda hacia mí, mientras llenaba la tetera. El sonido del agua cayendo fue lo único que se escuchó por un momento. «Ay, tía, no te acuerdes», dijo, girándose con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Fue hace unos meses, ¿recuerdas? Cuando te llevé al banco para actualizar tus cuentas y luego pasamos con el notario para lo del seguro médico. Firmaste varios papeles para que yo pudiera ayudarte con los trámites si te enfermabas. Es solo para emergencias, tía, para protegerte». Mi memoria retrocedió a ese día, hace 3 meses. Me dijo que eran trámites de rutina para la pensión y un seguro de gastos médicos mayores que él, tan generoso, quería pagarme. Había muchos papeles, la letra era pequeña. Yo había olvidado mis lentes de lectura en la casa y él, con esa prisa de hombre de negocios, me dijo: «No te preocupes, tía, aquí dice lo que ya te expliqué, firma aquí y aquí para que no perdamos la cita». Y yo, vieja tonta, vieja confiada, firmé mi sentencia de muerte en vida, firmé la entrega de mi dignidad. «Ya veo», murmuré, bajando la vista hacia mis manos llenas de callos y tierra incrustada. «Es que a veces se me olvidan las cosas, hijo. La cabeza ya no me da». Braulio soltó el aire, aliviado. Había comprado mi actuación. «Es normal, tía, son los años. Por eso es mejor que yo me encargue de todo. Mira, he estado pensando, este lugar es muy grande para ti sola. Mantener el vivero es mucho trabajo. Te cansas mucho, te duelen las articulaciones. He encontrado una residencia preciosa en la ciudad. Tienen enfermeras las 24 horas, jardín, actividades. Estarías como una reina, sin tener que mover un dedo. Una residencia, un asilo, un lugar donde te sientan frente a un televisor a esperar la muerte mientras te dan gelatina de limón». Me quería encerrar para quedarse con el dinero de la venta de mi tierra. La tierra que vale millones ahora que la ciudad ha crecido hasta acá. ¿Y mis plantas, Braulio? ¿Qué pasaría con la raíz profunda? Las plantas... Bueno, tía, las plantas son plantas. Se pueden comprar en cualquier lado. Lo importante eres tú. Venderíamos el terreno a una gente que quiere invertir en el pueblo, traer progreso. Con ese dinero se paga tu estancia en la residencia de lujo y sobra para que no te falte nada. El agua de la tetera empezó a silbar, un sonido agudo que taladraba mis oídos. Braulio sirvió el té y me puso la taza enfrente. «Tómalo, te hará bien. Tengo que salir un momento a hablar con los ingenieros. Tú descansa. No te preocupes por el letrero, es solo
Protocolo. Salió de la cocina, dejándome con el té hirviendo y una frialdad en el pecho que nunca había sentido. Me levanté y fui hacia la ventana otra vez. Lo vi reírse con los otros hombres. Se daban palmadas en la espalda. Celebraban antes de tiempo. Celebraban la victoria sobre la vieja ignorante. Caminé hacia mi escritorio, un mueble viejo de roble que está en la esquina de la sala. Ahí guardo mis libros de botánica, mis registros de ventas y una pequeña caja de metal donde guardo las semillas más valiosas, esas que ya casi no existen en ningún lado. Abrí el cajón y saqué una lupa. Recordé que Braulio había dejado su maletín sobre el sofá cuando entró. Él es descuidado porque se siente intocable. Con el corazón latiéndome en la garganta, abrí el maletín. No tenía llave. Adentro había una carpeta azul marino. La abrí. Mis ojos recorrieron los documentos rápidamente. Contrato de promesa de compraventa. Proyecto hotelero Costa Verde. Y ahí estaba, la copia del poder notarial. Leí las cláusulas con la lupa. Era un poder amplio, sí, pero tenía una fecha de efectividad vinculada a un dictamen médico de incapacidad o a la firma final de ratificación ante notario para la venta de bienes inmuebles específicos. Braulio había sido listo, pero no lo suficiente. Para vender la casa sin mi firma presente, necesitaba declararme incompetente mentalmente ante un juez, o engañarme para que firmara la ratificación de linderos, que estaba adjunta al final de la carpeta, un documento que, en letra chiquita, autorizaba la transferencia del dominio. Escuché sus pasos en la grava, cerré la carpeta, la metí en el maletín y regresé a mi silla en la cocina justo antes de que él entrara. «Listo, tía, ya se fueron. ¿Te tomaste el té?» «Sí, hijo, estaba muy rico», mentí. El té estaba intacto. «Qué bueno. Oye, tía, mañana vendrá un amigo mío, es doctor. Solo para hacerte un chequeo general, ya sabes, para el expediente de la residencia, para que vean que estás sana físicamente». Entendí el juego al instante. El amigo doctor vendría a certificar que mi mente ya no está clara. Vendría a poner el sello que le falta a Braulio para encerrarme y demoler mi vida. Mire a mi sobrino, ese hombre alto y perfumado que alguna vez fue un niño que venía llorando a mis faldas cuando se raspaba las rodillas. Sentí una pena profunda, como cuando una planta se pudre desde la raíz y no hay más remedio que arrancarla para que no infecte a las demás. Pero junto con la pena surgió algo más. Una determinación fría y dura como el granito. He pasado 50 años peleando contra plagas, contra heladas, contra sequías y contra huracanes. He salvado orquídeas que otros daban por muertas. He hecho florecer cactus en la sombra. Este muchacho cree que porque uso zapatos ortopédicos y camino lento, mi espíritu está cansado. No sabe que las plantas más peligrosas no siempre tienen espinas visibles. A veces, el veneno está en la savia, invisible y letal. «Claro, Braulio. Que venga el doctor», dije con una sonrisa dulce, la sonrisa de una abuelita inofensiva. «Yo hago lo que tú digas. Tú sabes qué es lo mejor para mí». Braulio sonrió triunfante. Miró su reloj, un aparato caro y brillante. «Tengo que irme a la oficina, tía. Regreso mañana con el doctor a eso del mediodía. No hagas esfuerzos. Y por favor, no salgas a hablar con nadie si preguntan por el letrero. Diles que hablen conmigo». «Sí, hijo. Ve con Dios». Lo vi subir a su auto y arrancar, levantando una nube de polvo que cubrió mis rosales de la entrada. Esperé hasta que el sonido del motor se desvaneció por completo en la carretera. Entonces me levanté. Ya no me dolía la rodilla. Fui al fregadero y tiré el té por el desagüe. Me lavé la cara con agua fría. Me miré en el espejo pequeño que tengo colgado sobre la pila. Vi mis arrugas, sí, pero también vi el fuego en mis ojos. Caminé hacia el invernadero número 3, el que está al fondo, el que tiene llave. Ahí no guardo las flores bonitas que vendo a los turistas. Ahí guardo mis experimentos, mis hierbas antiguas, las que curan y las que enseñan lecciones. Abrí la puerta y el aire denso y húmedo me recibió como un abrazo. El olor era fuerte, una mezcla de tierra, almizcle y algo dulce y penetrante. Acaricié las hojas de una datura enorme que cultivo en la esquina. Braulio quiere guerra, quiere quitarme mi tierra, quiere tratarme como a una inválida. Está bien, le haré creer que ha ganado.
Dejaré que traiga a su doctor, dejaré que traiga a sus inversores. Voy a jugar su juego. Pero las reglas en este vivero las pongo yo. Saqué mi libreta vieja de notas, esa de tapas de cuero gastado, donde anoto todo lo importante. Busqué una página en blanco. Mojé la punta del lápiz con la lengua y escribí la fecha de hoy. Día 1. La plaga ha sido identificada. Se requiere un tratamiento sistémico y radical. No se permite la poda, hay que arrancar de raíz. Cerré la libreta y salí al jardín. El sol estaba alto y el letrero de Se vende brillaba ofensivamente en mi portón. Mañana ese letrero seguiría ahí, pero la dueña de la casa ya no sería la misma. Otilia, la tía buena y sumisa, acababa de morir con ese primer golpe de martillo. Ahora solo quedaba la jardinera, y mi jardín necesitaba una limpieza profunda. Innasten. La noche cayó sobre el vivero como una manta pesada, pero yo no encendí las luces del porche. La oscuridad siempre ha sido aliada de los que cultivamos secretos. Cerré la puerta de la cocina con doble tramo y me dirigí al único lugar donde Braulio jamás se atrevería a entrar de noche, el invernadero de las sombras, mi laboratorio personal. Ahí, bajo la luz pálida de una luna menguante que se filtraba por los vidrios sucios, me sentí despertar. Mi espalda se enderezó. La cojera que había fingido frente a los ingenieros desapareció. Caminé entre las hileras de macetas con la seguridad de una gata vieja que conoce cada rincón de su territorio. Sobre una mesa de trabajo de madera astillada descansaba mi verdadero tesoro. No eran joyas ni fotos de bodas rancias. Era mi monobalanza granataria de bronce, un instrumento de precisión que heredé de mi abuela Jacinta, quien curaba empachos y sustos cuando en este pueblo no había ni aspirinas. La balanza estaba opaca por el tiempo, pero sus platillos seguían equilibrándose con la exactitud de un juicio divino. Junto a ella, mis morteros de piedra volcánica y mis frascos de vidrio ámbar etiquetados con mi caligrafía apretada, digitalis, aconitum, datura stramonium. Acaricié el metal frío de la balanza. Braulio cree que soy una viejita que solo sabe regar geranios. No tiene idea de que la botánica es la madre de la farmacia y la abuela de la toxicología. Durante 40 años, no solo vendí flores bonitas para centros de mesa, estudié la química de la tierra. Sé exactamente cuántos miligramos de digitálicos se necesitan para acelerar un corazón, y sé qué raíces provocan una diarrea tan fulminante que le quita la dignidad al hombre más soberbio. Creen que soy invisible, murmuré para mí misma mientras seleccionaba unas hojas secas de Brugmansia, esa que llaman floripondio o trompeta de ángel. La invisibilidad de la vejez es un arma de doble filo. Para ellos es una licencia para ignorarme, para hablar de mi dinero frente a mí como si yo fuera un mueble sordo, para planear mi encierro mientras se beben mi café. Pero para mí es un superpoder. Nadie sospecha de la abuela que te ofrece una galleta. Nadie vigila las manos temblorosas que sirven el azúcar. Nadie piensa que detrás de los anteojos gruesos hay una mente calculando dosis y tiempos de reacción. Encendí una pequeña lámpara de aceite para no alertar a nadie desde la carretera. Coloqué las pesas milimétricas en el platillo izquierdo de la balanza. 1 gramo, 2 gramos. Necesitaba ser precisa. El plan no era matar a nadie. Dios me libre de manchar mi alma con sangre a estas alturas del partido. No, el plan era mucho más elegante. Necesitaba desacreditar. Necesitaba caos. Braulio traería a su amigo doctor mañana al mediodía. El objetivo de esa visita era claro: certificar que mis facultades mentales estaban deterioradas. Necesitaban que yo dijera incoherencias, que me mostrara agresiva o perdida. Bueno, si querían un espectáculo, yo dirigiría la obra, pero los actores principales serían ellos. Trituré las hojas en el mortero. El sonido rítmico de la piedra contra la piedra me tranquilizó. Mientras el polvo fino se acumulaba en el fondo, mi mente repasaba mis otros recursos. No solo tenía mis plantas. Fui a la esquina del invernadero, donde guardo una caja fuerte vieja camuflada bajo sacos de fertilizante. La combinación seguía siendo la fecha de nacimiento de mi madre: 19/02/18. La puertecita de acero chirrió al abrirse. Adentro no había fajos de billetes. Braulio ya había revisado las cuentas bancarias visibles. Lo que había ahí era papel viejo y amarillo. Saqué el título de propiedad original.
Un documento de 1974 firmado por el entonces gobernador, y junto a él, el estudio hidrológico que mi marido mandó a hacer antes de morir. Lo leí bajo la luz de la lámpara. El predio La Raíz Profunda se asienta sobre el manto freático principal del Valle de San Lorenzo, zona de recarga acuífera protegida, prohibida la excavación profunda o cimentación de alto impacto. Sonreí, una sonrisa torcida y seca. Braulio y sus ingenieros habían medido la superficie, pero se les olvidó mirar lo que había debajo. Si intentaban construir un hotel con estacionamiento subterráneo y albercas olímpicas ahí, se toparían con agua a 3 metros. Ilegalmente, destruir una zona de recarga acuífera es un delito federal, o al menos lo era antes de que la corrupción lo manchara todo. Pero este papel era una bala de plata si sabía dónde dispararla. Sin embargo, el papel por sí solo no bastaba. Si me declaraban interdicta, si decían que estaba loca, Braulio, como mi tutor legal, podría perder este documento o sobornar a quien hiciera falta para cambiar la zonificación. Primero, tenía que salvar mi cabeza para poder salvar mi tierra. Regresé a la mesa. El polvo de Brugmansia estaba listo. En dosis altas, esta planta provoca alucinaciones terroríficas y pérdida de voluntad. En dosis microscópicas, apenas perceptibles, causa sequedad de boca, pupilas dilatadas, una leve desorientación y, lo más importante, una verborrea incontenible. La gente bajo sus efectos tiende a hablar más de la cuenta, a perder el filtro social. Preparé también una infusión concentrada de raíz de valeriana y pasiflora, pero esa era para mí. Necesitaba estar calmada, con el pulso lento, para contrastar con la ansiedad que pensaba inducir en mis visitas. Guardé los polvos en un frasquito de especias vacío que antes contenía nuez moscada. Limpié la balanza con un paño de franela hasta que brilló, borrando cualquier rastro de polvo incriminatorio. Salí del invernadero, y el aire frío de la madrugada me golpeó la cara. Miré hacia la casa, mi fortaleza sitiada. Mañana esa cocina sería un campo de batalla. Entré y me fui directo a mi habitación. Me miré en el espejo del ropero. ¿Qué debía vestir la víctima perfecta? Saqué un vestido de flores descolorido, uno que me queda un poco grande y me hace ver más frágil. Busqué un chal de lana gris, de esos que pican un poco y huelen a naftalina. Me solté el pelo, dejando que mis canas cayeran desordenadas, y decidí que no me pondría la dentadura postiza inferior hasta que llegaran para que mi boca se viera un poco hundida al principio. Me senté en el borde de la cama con el frasquito de especia especial en la mano. Sentí un miedo repentino. ¿Y si me equivocaba con la dosis? ¿Y si el doctor se daba cuenta? Él era un profesional, después de todo. Un profesional corrupto. Me corregí en voz alta. Y la avaricia es ciega, Otilia. Recuerda eso. La avaricia hace que la gente se coma lo que sea si creen que es gratis. La estrategia tomó forma completa en mi cabeza. No les daría el té a ellos. Eso sería sospechoso. Braulio sabe que sé de hierbas. No, el ataque tendría que venir por otro lado. Algo que a Braulio le encante. Algo que le recuerde a su infancia y baje sus defensas. Galletas de avena y piloncillo. Braulio nunca puede resistirse a mis galletas. Son su debilidad desde que tenía 5 años. Y el doctor, por pura cortesía social, tendría que aceptar una si el anfitrión se la ofrece. La grasa de la mantequilla y el azúcar del piloncillo son excelentes vehículos para enmascarar el sabor amargo de ciertos alcaloides. Me levanté, aunque eran las 3 de la mañana. No podía dormir. Fui a la cocina y empecé a hornear. Mientras batía la mantequilla, pensaba en todas las veces que Braulio me había subestimado. Tía, tú no entiendes de estas cosas modernas. Tía, deja que los hombres hablen. Tía, ya estás chocheando. Cada giro de la cuchara de madera era una respuesta a esos insultos. La masa tomó consistencia. Separé la mezcla en 2 tazones. Al tazón pequeño, el que daría para unas 6 galletas grandes y doradas, le agregué el contenido del frasco de especias. Mezclé con cuidado, asegurándome de que el polvo se distribuyera homogéneamente. Marqué la bandeja de esas galletas con un pequeño rasguño en el metal. Las otras, las inocuas, irían en la bandeja lisa. El olor a canela y piloncillo inundó la casa. Un aroma a hogar, a seguridad,
a amor de abuela. Qué mentira tan dulce. Cuando salieron del horno, las dejé enfriar. Se veían inocentes, deliciosas, crujientes por fuera, suaves por dentro. Un caballo de Troya hecho de harina y azúcar. El sol empezó a despuntar, pintando de naranja los vidrios de mi cocina. Me preparé mi té de valeriana. Me senté a esperar. A las 7 de la mañana sonó el teléfono. Lo dejé sonar 4 veces antes de contestar, para fingir lentitud. «¿Bueno?», dije con voz ronca. «Tía, soy Braulio. ¿Cómo amaneciste?». «Ay, hijo, con un poco de dolor de espalda. Pero aquí andamos, como carreta vieja». «Qué bueno, tía». «Oye, el doctor Martínez y yo llegaremos a la 1. Él tiene una agenda muy apretada, así que será rápido. Solo quiere hacerte unas preguntas simples, tomarte la presión, cosas así. Tú tranquila». «Sí, Braulio, aquí los espero». Hice galletas. «¿Galletas?». Su voz cambió. Se volvió la de un niño glotón por un segundo. «¿De las de piloncillo?». «Sí, hijo. De las que te gustan». «Perfecto, tía. Eres la mejor». «Nos vemos al rato». Colgué. «Eres la mejor». «Sí, Braulio, soy la mejor. Soy la mejor botánica de este estado y estás a punto de descubrirlo de la peor manera». Pasé la mañana limpiando la casa, pero no demasiado. Dejé un par de cosas fuera de lugar a propósito. Un zapato debajo de la mesa, un libro en el refrigerador. Quería que el doctor viera señales. Si él venía predispuesto a encontrar demencia, yo le daría demencia escénica. Cuanto más confiados estuvieran en su diagnóstico, menos atención prestarían a lo que comían. A las 12:30 me vestí con mi disfraz de víctima. Me puse el chal. Me miré las manos. Ya no temblaban. Estaban firmes. Escuché el motor de un auto lujoso acercarse por el camino de grava. Me asomé por la cortina. Era una camioneta negra, enorme, de esas que parecen tanques de guerra. Braulio bajó del lado del conductor, impecable, con gafas de sol. Del otro lado bajó un hombre calvo, bajo, con un maletín médico y cara de estar oliendo algo desagradable. El doctor Martínez. Respiré hondo. Mi corazón latía lento y fuerte gracias a la valeriana. Tomé la bandeja de las galletas especiales y las puse en el centro de la mesa de centro de la sala, junto a una jarra de limonada fresca, sin adulterar, para que pasaran el bocado. Ellos venían a quitarme mi voz, mi casa y mi historia. Venían a borrar a Otilia del mapa, pero olvidaron la primera lección que le enseño a cualquiera que quiere trabajar en mi vivero. Nunca le des la espalda a una planta que no conoces, y mucho menos a la mujer que la cultiva. Abrí la puerta antes de que tocaran, apoyándome pesadamente en el marco, y dibujé en mi rostro la sonrisa más dulce y vacía que pude encontrar en mi repertorio. «Pasen, pasen», dije, haciéndome a un lado. La casa es humilde, pero el corazón es grande. Braulio entró con paso de dueño, sin saber que acababa de cruzar la línea entre el cazador y la presa. La trampa estaba servida y olía deliciosamente a piloncillo. El doctor Martínez tenía las manos suaves, demasiado suaves para un hombre y frías como la panza de un sapo. Me tomó la muñeca para medir el pulso, mirando su reloj de oro con un gesto de aburrimiento teatral. Braulio, sentado en el sofá de flores que alguna vez fue el favorito de mi difunto esposo, devoraba la segunda galleta con una ansiedad que me provocaba una mezcla de asco y satisfacción. «La presión está un poco alta, doña Otilia», dijo el médico, soltando mi brazo como si fuera una rama seca. «Pero a su edad es esperable. Lo que nos preocupa es la orientación». Asentí lentamente, dejando que mi boca quedara entreabierta, imitando esa expresión vacía que he visto en tantas compañeras de mi edad cuando deciden que ya no vale la pena escuchar al mundo. «Sí, doctor. A veces me zumban los oídos», respondí, contestando a una pregunta que no me había hecho. Braulio soltó una risita nerviosa y se limpió las migajas de la comisura de los labios. «Ya ves, Martínez, es lo que te digo. A veces conecta, a veces no. Tía, sírvete limonada. Hace un calor de los 1000 demonios aquí adentro. ¿No tienes aire acondicionado?» «El aire es malo para los pulmones, hijo. Yo prefiero el aire que entra del jardín», dije, arrastrando los pies hacia la jarra de vidrio sudada por el hielo. Les serví. A Braulio le llené el vaso hasta el borde. Al doctor, que me miraba con esa mezcla de lástima y prisa, le serví un poco menos, para obligarlo a pedir más.
La sed es el primer síntoma. La brugmancia seca las mucosas antes de empezar a desatar los nudos de la lengua. Me senté en mi mecedora, frente a ellos, con las manos cruzadas sobre el regazo, adoptando la postura de una estatua inofensiva. Mi corazón latía tranquilo, rítmico, gracias a la valeriana, mientras observaba cómo el veneno dulce bajaba por sus gargantas. «Vamos a hacer unas pruebas rápidas, doña Otilia», dijo el doctor, sacando una pluma plateada y una libreta. «Dígame, ¿en qué año estamos?» Lo miré con los ojos entrecerrados. Podía decir 2024, podía decir la fecha exacta, pero eso no ayudaría a mi plan. «Estamos en el año de la sequía, doctor», murmuré mirando hacia la ventana. «Los aguacates no dieron bien. Necesitan agua, mucha agua». El doctor Martínez intercambió una mirada cómplice con Braulio y anotó algo rápidamente en su libreta. «Desorientación temporoespacial», seguramente escribió. «Entiendo. ¿Y sabe quién es el presidente actual?» «Don Lázaro. Él siempre fue bueno con el reparto agrario», dije, invocando un nombre de hace casi un siglo. Braulio suspiró, un sonido largo y dramático. «Ay, tía, Lázaro Cárdenas murió hace años. Ves, Martínez vive en el pasado. Es un peligro que esté sola aquí. El otro día casi deja el gas abierto. Mentiroso. Yo cierro la llave de paso cada noche». Pero no lo contradije. Me limité a sonreírle con ternura mientras él estiraba la mano para tomar la tercera galleta. «Están buenísimas, tía. Tienen un sabor distinto. ¿Le pusiste nuez moscada?» «Un toquecito, hijo. Es una receta antigua», respondí. «Muy antigua», pensé. Tan antigua como las brujas que sabían que la diferencia entre el remedio y el veneno es la dosis. Pasaron 20 minutos. El calor en la sala parecía aumentar, aunque el termómetro en la pared marcaba lo mismo. El doctor Martínez se aflojó el nudo de la corbata. Noté que parpadeaba más de la cuenta. Sus pupilas, antes puntitos negros y críticos, empezaron a expandirse como manchas de tinta en papel secante. «Oiga, hace calor, ¿no?», dijo el doctor, pasándose la mano por la frente brillante de sudor. «¿Me regala más limonada, madre? Tengo la boca como lija». Me levanté despacio. «Claro, doctor. Beba, beba. Es bueno hidratarse». Mientras le servía, vi a Braulio reírse de la nada. Estaba mirando el patrón de flores del sofá y trazaba las líneas con el dedo. «Oye, Martínez», dijo Braulio, con la voz un poco pastosa, arrastrando las erres. «¿Sabes cuánto vale este terreno? Es una mina de oro. Literal, una mina». El doctor tomó el vaso y se lo bebió de un trago. Se rió también, una risa floja, sin motivo. «Todo vale oro si tienes al notario correcto, Braulio. Todo se arregla. Mi firma vale oro también. ¿Verdad que sí?» Ahí estaba. La puerta se había abierto. La escopolamina natural estaba haciendo su trabajo, desconectar el cerebro de la prudencia. Ya no eran dos profesionales conspirando. Eran dos niños borrachos de ambición y química. «Tu firma es cara, cabrón», bromeó Braulio, dándole una palmada en la rodilla al doctor. «Pero se paga sola. Cuando tumbemos todo este matorral, vamos a poner el hotel. Y el casino». No le dije a la vieja lo del casino, se muere del susto. Me quedé quieta con la jarra en la mano. ¿Casino? El plan era peor de lo que pensaba. No solo querían concreto, querían vicio. Querían luces de neón parpadeando sobre la tierra donde mi abuelo sembró el primer maíz. «¿Doña Otilia?», llamó el doctor girándose hacia mí. Sus ojos ahora eran dos pozos negros, dilatados al máximo, lo que le daba un aspecto casi demoníaco, pero vulnerable. «¿Por qué se mueve el piso? Siento que estamos en un barco». «Es el cansancio, doctor», dije suavemente, volviendo a sentarme. «Usted trabaja mucho. Debería descansar. Relájese. Aquí nadie lo juzga». Braulio se recostó, desparramándose en el sofá. Se había quitado el saco y la camisa blanca se le pegaba al pecho. Tía Oti», balbuceó Braulio mirándome con una intensidad extraña. «Tú siempre fuiste buena, demasiado buena. Por eso es fácil quitarte las cosas». «No te enojes, ¿eh? Es negocios, business. Tengo una deuda, tía. Una deuda grande. Unos tipos no son amables como el doctor. Mi sobrino,
El exitoso abogado estaba confesando. La droga había derribado la barrera del miedo y la vergüenza. ¿Deuda, hijo?, pregunté, bajando la voz para que sonara confidencial, como un secreto entre los dos. ¿De juego? De todo. Se rió, y una lágrima se le escapó por el ojo izquierdo. Me gusta la vida cara, tía. ¿Y las apuestas? Aposté lo que no tenía. Dijeron que si no pagaba para fin de mes, me iban a romper las piernas. O peor, necesito vender esto rápido. Rápido, rápido. El doctor Martínez, que parecía estar luchando contra una mosca imaginaria frente a su nariz, intervino. No te preocupes, Braulio. Yo pongo en el informe que la señora tiene demencia senil avanzada tipo Alzheimer, incapaz de gobernarse. Mañana mismo metes el papel al juzgado. Es un trámite. Yo he hecho esto 100 veces. 100 veces. Soy un mago. Desaparezco viejitos. Sentí un frío en el estómago que no tenía nada que ver con el miedo, sino con la repulsión pura. Desaparezco viejitos. Esa era su especialidad. Cuántas Otilias, cuántas esperanzas y cuántos remedios habían pasado por la pluma de este hombre, terminando encerradas y olvidadas para que sus hijos o sobrinos pudieran comprarse coches nuevos. Me levanté. Ya no fingía cojera. Caminé hacia el mueble de la entrada donde había dejado mi teléfono celular, oculto detrás de un florero, grabando voz desde que entraron. ¿Y qué van a hacer conmigo, Braulio?, pregunté, parada frente a ellos, firme como un roble. Braulio intentó enfocarme. Frunció el ceño, confundido por mi cambio de postura, pero su cerebro drogado no lograba procesar la amenaza. Te vamos a llevar a un lugar bonito, con jardín. Bueno, un patio. Le dicen el descanso final, creo. Es barato, pero te dan pastillas para dormir. No vas a sufrir, tía, solo dejarás de estorbar. El doctor Martínez soltó una carcajada estridente y luego se tapó la boca, asustado de su propio ruido. Shh, que nos oye la vieja. Ah, no, si estás sorda. Oye, Braulio, ¿esas galletas? ¿Tienes más? Tengo un hambre voraz. Siento un agujero en el estómago. Les acerqué la bandeja. Coman, cerdos, coman hasta reventar. Sírvase, doctor. Son cortesía de la casa, dije con voz clara y potente. Ellos comieron. Yo observé. La tarde empezaba a caer y las sombras se alargaban en la sala. Braulio empezó a hablar con alguien que no estaba ahí, discutiendo con un tal Ricky sobre unos caballos. El doctor Martínez se quedó mirando sus propias manos, fascinado, moviendo los dedos como si fueran tentáculos independientes. Estaban completamente a mi merced. Podría haberlos echado a la calle y habrían vagado por el pueblo diciendo locuras hasta que la policía los recogiera. Pero eso no era suficiente. Necesitaba que su propia trampa se cerrara sobre ellos. Fui a la cocina y busqué el maletín del doctor. Lo abrí. Ahí estaban los recetarios, los sellos oficiales y su celular. Estaba desbloqueado. La gente arrogante nunca cree que alguien se atreverá a tocar sus cosas. Busqué en sus contactos recientes, esposa, consultorio, y uno que decía socio inmobiliaria. Tomé el teléfono de Braulio, que había caído al suelo junto al sofá. También desbloqueado, o más bien sin clave, porque la soberbia es la peor seguridad. Busqué el chat con los ingenieros. Escribí mensajes, no muchos, solo los necesarios. Desde el teléfono de Braulio, mandé un mensaje al grupo del proyecto. Cancelen todo. El estudio de suelo es falso. Hay agua abajo, no se puede construir, nos van a demandar, me retiro. Luego, tomé el recetario del doctor. Arranqué una hoja. Con mi propia letra, imitando sus garabatos ilegibles que había visto tantas veces en las recetas de mi marido, escribí un diagnóstico. Pero no para mí. Paciente, Braulio Méndez. Síntomas: delirio de grandeza, mitomanía, alucinaciones, conducta errática por abuso de sustancias. Se recomienda internamiento inmediato para desintoxicación. Puse la hoja sobre la mesa, bien visible. Regresé a la sala. Braulio estaba llorando ahora, abrazado a un cojín, murmurando que sentía hormigas subiéndole por las piernas. El doctor Martínez estaba intentando operar una naranja del frutero con el cuchillo de la mantequilla, completamente disociado de la realidad. La escena era grotesca, pero necesaria. Habían venido a declarar loca a una anciana lúcida, y ahora
Eran dos hombres jóvenes y fuertes, reducidos a balbuceos y terrores infantiles por un poco de harina y unas flores que crecen silvestres en el patio. Me acerqué a Braulio y le acaricié el pelo sudado. Él se estremeció. «Tía, hay monstruos en las esquinas. Tienen dientes verdes». «No son monstruos, hijo», le susurré al oído. «Son mis plantas, y están muy enojadas». Fui a la puerta principal y la abrí de par en par. El aire fresco de la tarde entró, limpiando el olor a encierro y a miedo. Saqué mi teléfono y marqué el número del comandante de policía local, don Anselmo, un viejo amigo al que le curo las reumas con pomada de árnica. «Bueno, Anselmo, soy Otilia». «Sí, perdona la hora. Necesito que vengas. Mi sobrino y un amigo suyo creo que se drogaron, Anselmo. Están muy mal. Rompieron cosas. Me están amenazando. Tengo mucho miedo. Estoy encerrada en mi cuarto. Sí, están fuera de sí. Hablan de matar gente. Por favor, ven rápido». Colgué y guardé el teléfono en el bolsillo de mi delantal. Me solté el pelo un poco más. Me rasgué la manga del vestido a propósito y tiré una silla al suelo con estrépito. Me senté en un rincón, encogida, esperando las sirenas. Cuando llegara la policía, encontrarían a dos hombres alucinando, con las pupilas dilatadas, diciendo incoherencias sobre casinos y deudas, y a una pobre anciana asustada que solo les había ofrecido galletas. El examen toxicológico revelaría escopolamina, sí, pero ¿quién sospecharía de la tía Otilia? Dirían que ellos mismos se la tomaron para divertirse, o que Braulio, en su desesperación por las deudas, intentó algo estúpido. Miré al doctor Martínez, que ahora le hablaba a la lámpara. «La naturaleza siempre cobra, doctor», dije en voz baja, tan baja que solo mis helechos pudieron escucharme. «Y la raíz siempre rompe el concreto». Las sirenas se escucharon a lo lejos. Era hora de la última actuación del día. Me cubrí la cara con las manos y empecé a sollozar falsamente, mientras una sonrisa de acero se dibujaba detrás de mis dedos. «Pfuin». Las luces rojas y azules de la patrulla rebotaban contra las paredes de mi sala, creando un espectáculo de sombras que encajaba perfectamente con el teatro que mis invitados estaban protagonizando. Cuando don Anselmo entró, con la mano en la funda de su revólver y la barriga tensando los botones de su uniforme, se encontró con el infierno de Dante versión doméstica. Braulio estaba en el suelo, ovillado en posición fetal, llorando a moco tendido y pidiendo perdón a una lámpara de pie porque creía que era su madre difunta. El doctor Martínez, por su parte, intentaba trepar por las cortinas de terciopelo, gritando que el suelo era lava y que unos cocodrilos con corbata querían comerle los zapatos. Yo estaba en el rincón, temblando bajo mi chal gris, con los ojos anegados en lágrimas que me costó un poco producir, pero que salieron gracias al recuerdo de cebollas picadas. «Doña Otilia», exclamó Anselmo corriendo hacia mí. «¿Está usted bien? ¿La lastimaron?» «Ay, Anselmo, gracias a Dios que llegaste», sollocé, aferrándome a su brazo como si fuera un náufrago a una tabla. No sé qué pasó. Estábamos tomando limonada y comiendo galletas, y de repente se pusieron como poseídos. Empezaron a decir cosas horribles, Anselmo, cosas de matar, de deudas, de gente mala. Anselmo miró con asco a los dos hombres. El doctor Martínez, al ver el uniforme, soltó una carcajada histérica y señaló al comandante con un dedo tembloroso. «Miren, es el rey de los escarabajos», chilló el médico con la voz quebrada. «Viene por mis recetas. No se las des, Braulio. No le digas que vendemos pastillas a los camioneros». El silencio que siguió a esa declaración fue sepulcral, solo roto por los hipidos de Braulio. Anselmo se tensó. Yo bajé la cabeza para ocultar una sonrisa torcida. La lengua suelta es el peor enemigo del criminal, y la brucmancia es el suero de la verdad más despiadado que la naturaleza ha inventado. «¿Qué dijo?», preguntó Anselmo, acercándose al médico, que ahora intentaba morder la tela de la cortina. «Están drogados hasta las cejas, comandante», dijo uno de los oficiales jóvenes que venía detrás. «Mire las pupilas. Están como platos. Y huele raro». Braulio, al escuchar voces nuevas, se incorporó a medias. Tenía la cara manchada de lágrimas y baba. Me miró, pero no me vio a mí. Vio a su conciencia, o tal vez a la deuda que lo perseguía. «Tengo que pagar»,
balbuceó Braulio, agarrando el pantalón de Anselmo. Dile al tuerto que ya casi tengo la casa, que la vieja ya firmó. No me rompas las piernas. La vieja se muere pronto, lo juro. Solo es cuestión de tiempo. Sentí una punzada de dolor real en el pecho. Escucharlo así, tan desnudo en su crueldad, confirmaba que no había redención posible para la sangre de mi sangre. Anselmo me miró con horror y luego con una pena infinita. Llévenselos, ordenó Anselmo con voz dura, a los separos, y llamen a una ambulancia para que les hagan el lavado gástrico y el toxicológico. Esto no es una borrachera, esto es intoxicación por estupefacientes. Y quiero un informe completo de todo lo que están confesando. Parece que el sobrino y el doctor tienen muchos trapos sucios. Mientras los esposaban, Braulio pataleaba como un niño berrinchudo y el doctor Martínez cantaba una canción de cuna desafinada. Cuando los sacaron a rastras por la puerta que mi abuelo talló a mano, sentí que la casa exhalaba un suspiro de alivio. El aire viciado de la traición se iba con ellos. Anselmo se quedó un momento más. Se quitó la gorra y la sostuvo entre sus manos callosas. Doña Otilia, vamos a tener que investigar qué tomaron. ¿Usted comió de lo mismo? Solo probé una galleta, Anselmo, y la limonada. Pero ellos traían algo. Vi al doctor ponerle unas gotitas a su vaso y al de Braulio. Dijeron que era para el ánimo. Yo pensé que eran vitaminas. Mentí con la fluidez del agua que corre por el surco. Malditos desgraciados, masculló Anselmo, drogándose en casa de una anciana decente. No se preocupe, madre, de esta no salen fácil. Braulio confesó intento de despojo y fraude frente a la autoridad, y el doctor... Bueno, creo que acaba de perder su licencia. Descanse. Voy a dejar una patrulla afuera toda la noche. Cuando cerró la puerta, me dejé caer en el sofá, no por debilidad, sino por el peso de la adrenalina que empezaba a bajar. Miré la bandeja de galletas. Quedaban 3. Las tomé con una servilleta, fui a la cocina y las eché al fuego de la estufa de leña. Vi cómo el azúcar y la harina se convertían en carbón, llevándose consigo la evidencia de mi alquimia. Esa noche dormí profundamente, arrullada por el sonido de los grillos y la certeza de que mis raíces seguían firmes en la tierra. Los días siguientes fueron un torbellino, pero uno que yo observé desde la calma de mi invernadero. En el pueblo no se hablaba de otra cosa. El escándalo del vivero, lo llamaban. Las lenguas viperinas de las vecinas, que antes me miraban con lástima, ahora se deshacían en atenciones. Me traían caldos, panes y chismes frescos. Me enteré de que Braulio y el médico habían pasado 3 días en el hospital, alucinando con demonios y fuego. El examen toxicológico arrojó presencia de alcaloides tropánicos, compatibles con plantas alucinógenas, pero como ellos eran conocidos por sus fiestas y excesos en la ciudad, y como yo soy una pobre viejita que solo cultiva helechos, la conclusión de la policía fue que ellos mismos se habían administrado la dosis para una fiesta privada que salió mal. La arrogancia de Braulio jugó a mi favor. Nadie creería que él aceptaría comida envenenada de una anciana a la que consideraba estúpida. Sin embargo, el problema no había terminado. Braulio estaba detenido, sí, y el doctor bajo investigación. Pero las deudas de mi sobrino y los contratos que había firmado en mi nombre seguían flotando como nubes de tormenta. Una semana después del incidente, llegó el verdadero desafío. Era martes por la mañana. Yo estaba trasplantando unos anturios rojos cuando escuché el motor de un auto caro detenerse en la entrada. No era la camioneta de Braulio. Era un sedán gris, sobrio, intimidante. De él bajó un hombre de unos 50 años, con traje gris impecable, maletín de cuero y una calva brillante que reflejaba el sol del mediodía. No traía ingenieros ni matones. Venía solo. Me limpié las manos en el delantal y salí a recibirlo. Ya no fingí cojera. Caminé con la espalda recta, apoyando los talones con firmeza. «Buenos días», dijo el hombre, sin quitarse las gafas oscuras. «Busco a la señora Otilia». «La está viendo», respondí secamente, sin invitarlo a pasar. «Soy el licenciado Valenzuela, represento al grupo inmobiliario Costa Verde. Y, indirectamente, a los acreedores de su sobrino, el señor Braulio Méndez. Mi sobrino está en la cárcel, licenciado, y yo no compro tiempos compartidos». El hombre sonrió.
una sonrisa afilada y condescendiente, como la de un tiburón que ha olido sangre. Señora, esto no es una venta, es una notificación. Su sobrino firmó un precontrato de venta sobre este terreno. Recibió un anticipo considerable. Un dinero que, según entendemos, ya no tiene. Hizo una pausa dramática, mirando mis invernaderos con desprecio. Ahora que él está indisuesto legalmente, la responsabilidad recae sobre el activo, o sea, sobre esta tierra. Venimos a ejecutar la compra, o a embargar. Ahí estaba, la amenaza final. Braulio había gastado dinero que no era suyo, poniendo mi casa como garantía con ese poder notarial maldito que yo, en mi ignorancia, había firmado meses atrás. Valenzuela abrió su maletín y sacó una carpeta gruesa. Podemos hacerlo por las malas, doña Otilia, lo cual implicaría desalojo, tribunales y vergüenza pública. O podemos hacerlo por las buenas. Usted firma la ratificación de venta hoy. Le damos un cheque simbólico para que se mude a un asilo decente, y nosotros nos encargamos de las deudas de su sobrino. Es generoso, considerando las circunstancias. Me quedé mirándolo. Un hombre de leyes, un hombre de ciudad, un hombre que pensaba que el poder estaba en el papel y en la tinta. No sabía que el verdadero poder está en el conocimiento de lo que yace bajo nuestros pies. Pase, licenciado, dije, señalando hacia la mesa de madera rústica que tengo bajo la sombra de un gran fresno en el patio. Hace calor. Le invitaría a una limonada, pero ya sabe lo que dicen de mis limonadas últimamente. Mejor le ofrezco agua embotellada, cerrada. Valenzuela soltó una risita nerviosa, sorprendido por mi comentario, pero aceptó sentarse. Le traje una botella de agua comercial, sellada, y la puse frente a él. Luego, entré a la casa un momento. No fui a la cocina. Fui a mi caja fuerte. Saqué el documento de 1974 y el mapa hidrológico. También saqué una carpeta nueva, una que había preparado en los últimos días con la ayuda de mi vecina Gertrudis, cuya nieta estudia ciencias ambientales en la capital y sabe buscar cosas en esas computadoras modernas. Regresé al patio y me senté frente al licenciado. Puse mis papeles sobre la mesa justo encima de su elegante carpeta de cuero. Licenciado Valenzuela, comencé, y mi voz ya no tenía ni rastro de la abuela temblorosa. Era la voz de la dueña de La Raíz Profunda. ¿Usted cree que vino a negociar con una vieja ignorante que está asustada porque su sobrino es un ludópata y un imbécil? El abogado se quitó las gafas oscuras. Sus ojos mostraron sorpresa por primera vez. Señora, le sugiero que mida sus palabras. Cállese y escuche, interrumpí, golpeando la mesa con la palma de mi mano. El sonido fue seco y autoritario, como el de una rama al quebrarse. Ustedes quieren construir un hotel boutique de 3 pisos, con estacionamiento subterráneo y 2 albercas. Braulio les vendió la idea de que este terreno es firme. Es un terreno excelente, ubicación privilegiada, dijo él, recuperando la compostura. Es un pantano seco, licenciado, dije, empujando el mapa hidrológico hacia él. Mire esto, es un estudio de la Comisión Nacional del Agua de 1974. Este vivero está asentado sobre el manto freático principal del valle. El nivel del agua está a 2,5 metros de profundidad. Valenzuela miró el mapa con desdén. La tecnología de construcción ha avanzado, señora. Podemos drenar, podemos pilotear. Eso cuesta dinero, pero no detiene el proyecto. Ah, claro, pueden intentarlo, sonreí cruzando los brazos. Pero aquí está la segunda parte. ¿Sabe qué especie es esa que ve allá, la de las flores moradas? Señalé hacia el borde del terreno. No soy jardinero, señora. Es una dalia escapijera, una especie endémica y protegida. Y allá atrás, donde quieren poner el estacionamiento, hay una colonia de murciélagos polinizadores que anidan en mis árboles viejos. Abrí la carpeta que me había preparado la nieta de Gertrudis. Según la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, artículo tal y tal, cualquier proyecto en zona de recarga acuífera con presencia de especies protegidas requiere un manifiesto de impacto ambiental, modalidad regional, un trámite que tarda, en el mejor de los casos, 2 años, y que suele ser rechazado si hay oposición local. El licenciado Valenzuela se aflojó el nudo de la corbata. Empezaba a sudar, y esta vez no era por ninguna droga,
sino por el miedo puro a la burocracia y a la pérdida de dinero. Y le aseguro, licenciado, continué inclinándome hacia adelante, que habrá oposición, porque ayer mismo envié copias de este estudio y fotos de las especies a la Secretaría de Medio Ambiente y a 3 periódicos estatales. Si ustedes meten una sola máquina aquí, van a tener a los ecologistas, a la prensa y al gobierno federal encima antes de que puedan poner el primer ladrillo. El rostro del abogado pasó del gris a un rojo pálido. Usted no puede haber hecho eso. Braulio dijo que usted no sabía ni leer bien. Braulio es un idiota que no sabe distinguir el cilantro del perejil. Escupí con desprecio. Yo llevo 50 años leyendo la tierra, licenciado. Y también sé leer contratos. Ese precontrato que firmó Braulio tiene una cláusula de rescisión por vicios ocultos del terreno. Bueno, aquí tiene su vicio oculto. Hay tanta agua y tanta protección ecológica aquí abajo que su hotel se hundiría en 6 meses o sería clausurado en 2. Valenzuela revisó los papeles frenéticamente. Buscaba una falla, un error, algo para atacarme. Pero los documentos eran oficiales. La realidad geológica no se puede sobornar. El dinero, el anticipo, balbuceó perdiendo toda su arrogancia. Alguien tiene que devolver el $1.000.000. Cóbreselo a Braulio, dije tranquilamente. Embárguenle su coche, su departamento en la ciudad, sus trajes caros. Exprímanlo hasta que no quede nada. A mí no me importa. Pero esta tierra no vale nada para ustedes. Es inviable. Es una mala inversión. Y si insisten en pelear, hice una pausa, bajando la voz hasta un susurro peligroso. Tengo 78 años, licenciado. No tengo nada que perder y tengo mucho tiempo libre. Me dedicaré día y noche a ser su peor pesadilla legal, mediática y social. Haré que el nombre de su grupo inmobiliario sea sinónimo de destrucción ecológica en todo el estado. ¿De verdad quieren esa publicidad por un pedazo de tierra que ni siquiera pueden cimentar? El silencio se extendió por el jardín, solo roto por el zumbido de una abeja. El licenciado Valenzuela cerró su carpeta. Sus manos temblaban ligeramente. Se dio cuenta de que había venido a cazar a una coneja y se había encontrado con una loba. Voy a consultar esto con los socios, dijo, poniéndose de pie torpemente. Haga eso, y dígales que retiren el letrero de «Se vende al salir». Me ofende la vista. Valenzuela asintió, casi una reverencia involuntaria, y caminó hacia su auto mucho más rápido de lo que había llegado. No miró atrás. Me quedé sentada bajo el fresno, sintiendo cómo el viento movía las hojas. Había ganado, no con fuerza bruta, ni con dinero, sino con la verdad de la tierra y la astucia de quien ha visto pasar muchas estaciones. Esa tarde, salí al portón. El letrero seguía ahí, rojo y ofensivo. Busqué mi martillo, el mismo que Braulio había usado para clavarlo. Con el lado de las orejas, arranqué los clavos uno por uno. La madera gimió, pero cedió. El letrero cayó al suelo, levantando un poco de polvo. Lo pisé con mis zapatos ortopédicos y lo arrastré hasta el montón de basura. Cuando me di la vuelta, vi a Gertrudis y a otras 2 vecinas, doña Chona y la viuda de Pérez, paradas al otro lado de la cerca. Me miraban con ojos grandes. Ya no había lástima en sus miradas. Había asombro. Había un respeto nuevo, casi temeroso. «Buenas tardes, Otilia», dijo Gertrudis, con un tono de voz que se usa para hablar con alguien importante. «Buenas tardes, muchachas», respondí, sacudiéndome el polvo de las manos. «¿Gustan pasar? Voy a poner café». Del normal, no se asusten. Ellas rieron, una risa nerviosa pero cómplice. Cruzaron el portón. Ya no era la pobre Otilia, la tía abandonada. Ahora era Otilia, la que había tumbado a los buitres, la que había mandado a su propio sobrino a la cárcel para salvar su casa, la que había hecho correr al abogado de la ciudad. Entramos a la cocina. Mientras el agua hervía, me miré las manos. Las manchas de la edad seguían ahí, las arrugas también. Pero al mirarme en el reflejo de la ventana, vi algo que no había visto en años. Vi a una matriarca. El poder no se pide, se cultiva. Y yo acababa de cosechar la flor más extraña y peligrosa de todas, el respeto absoluto. «Oye, Otilia», preguntó doña Chona tímidamente mientras se sentaba, «¿es cierto que le dijiste al abogado que tenías murciélagos entrenados?»
Sonreí mientras servía el café humeante. Chona, en este jardín todo está entrenado. Hasta las piedras saben cuándo callar y cuándo hablar. Ellas se miraron y bebieron su café en silencio, saboreando el misterio. La leyenda de la raíz profunda acababa de nacer, y yo era su guardiana. Braulio quería vender mi pasado, pero terminó asegurando mi futuro. Porque ahora, nadie en este pueblo, ni en el banco, ni en la presidencia municipal, se atrevería a firmar un papel en mi contra sin pensarlo 2 veces. Habían descubierto que la vieja del vivero tenía espinas y que sus espinas eran venenosas. El teléfono sonó. Lo dejé sonar 3 veces. Ya no tenía prisa. Ya no tenía miedo. Levanté el auricular con calma. Vivero La Raíz Profunda. Buenas tardes. Habla la propietaria. ¿En qué puedo servirle? Ja. Han pasado 6 meses desde que las sirenas de la policía iluminaron mi sala como si fuera una discoteca de mala muerte. Y el aire en La Raíz Profunda nunca ha estado más limpio. Dicen que después de la tormenta viene la calma, pero en mi caso, después de la tormenta vino el respeto. Un respeto denso, pesado y silencioso, como la tierra mojada después de un aguacero de agosto. Ya no soy la pobre viuda Otilia. Ahora, cuando bajo al pueblo a comprar el pan o el alimento para las gallinas, la gente se aparta un poco en la banqueta. Los hombres se quitan el sombrero con una rapidez nerviosa, y las señoras, esas mismas que antes murmuraban que mis geranios tenían plaga, ahora me piden consejos para el mal de ojo o para los maridos infieles con una devoción casi religiosa. Se ha corrido la voz, distorsionada y exagerada, como suele pasar en los pueblos chicos, de que tengo pacto con las hierbas y que quien se mete con mi tierra termina viendo al diablo. No me molesto en desmentirlo. El miedo es un fertilizante excelente para la privacidad. Esta mañana me levanté temprano, como siempre, pero ya no sentí esa urgencia angustiosa en el pecho. Me preparé mi café, fuerte y negro, y salí al porche. El letrero de "Se vende" es historia antigua. Ahora, en su lugar, hay una placa de metal pequeña pero oficial que dice Área de Conservación Ecológica Privada, Refugio de Polinizadores. Conseguí esa designación gracias a la nieta de Gertrudis, Camila. Esa muchacha es lista, tiene los ojos despiertos y hambre de aprender. Cuando vio mis libros de botánica y mis registros de especies, casi se le salen las lágrimas. Ella hizo el papeleo. Ella trajo a los biólogos de la universidad que confirmaron lo que yo ya sabía, que mi terreno es un pulmón indispensable y que debajo de nosotros corre un río invisible que alimenta a medio valle. Ahora, legalmente, nadie puede poner ni un ladrillo aquí sin permiso federal. Mi tierra está blindada, no por rejas, sino por leyes que Braulio y sus amigos de trajes brillantes no pueden sobornar tan fácilmente. Hablando de Braulio, recibí una carta suya la semana pasada. El sobre venía de un centro de rehabilitación en la costa, uno de esos lugares caros donde encierran a la gente para que se limpien las venas y la conciencia. No la he abierto. Está ahí, sobre la repisa de la chimenea, cerrada. No necesito leer sus excusas ni sus promesas de cambio. Las plantas podridas no se curan con palabras, se arrancan y se tiran a la composta para que, con suerte, sirvan de abono para algo nuevo. Quizás algún día la lea, cuando el invierno sea crudo y necesite papel para encender el fuego. Pero por ahora, Braulio es un capítulo cerrado, una mala hierba que logré extirpar antes de que ahogara todo el jardín. Caminé hacia el invernadero 3, mi santuario. Al abrir la puerta, el calor húmedo me recibió. Mis daturas están preciosas, con sus flores blancas colgando como campanas mudas. Las acaricié con el dorso de la mano. Ellas fueron mis soldados en la batalla, mis aliadas silenciosas. Mucha gente piensa que las plantas son seres pasivos, adornos verdes que solo existen para alegrar la vista. ¡Qué equivocados están! Las plantas tienen memoria, tienen estrategias y, sobre todo, tienen paciencia. Yo solo tomé prestada un poco de su fuerza. «Buenos días, muchachas», les susurré. Hoy tenía una cita importante, no con abogados ni con médicos corruptos. A las 10 en punto, escuché el chirrido del portón. Era Camila. Venía con su mochila al hombro y una libreta bajo el brazo, puntual como un reloj suizo. «Buenos días, maestra Otilia», me saludó,
con esa mezcla de cariño y reverencia que todavía me cuesta aceptar. Deja el maestra, chamaca, que me hace sentir más vieja de lo que soy. Dime, Otilia, a secas, ¿trajiste las muestras de suelo? Sí, aquí están. Y también conseguí las semillas de caléndula que me pidió. Camila es mi legado. Me di cuenta de que ganar la guerra contra Braulio no servía de nada si, al morirme yo, el conocimiento se iba a la tumba conmigo. La raíz profunda no puede depender solo de una vieja de 78 años. Necesita sangre nueva, manos jóvenes que no tiemblen, ojos que puedan leer la letra pequeña de los contratos y mentes que entiendan tanto de ciclos lunares como de leyes ambientales. Pasamos la mañana trabajando en el trasplante de unos esquejes difíciles. Le enseñé a Camila cómo cortar en diagonal para que la herida del tallo cicatrice rápido, cómo hablarle a la raíz para que no se asuste con el cambio de tierra. Ella escuchaba y anotaba, absorbiendo todo como una esponja. «Otilia», dijo de repente, deteniéndose con las manos llenas de tierra negra. «¿Es cierto lo que dicen en el pueblo? ¿Que usted embrujó al doctor y a su sobrino?» Me detuve un momento, limpiando mis tijeras de podar con un trapo viejo. La miré a los ojos. Eran ojos limpios, sin malicia. «La gente le llama brujería a lo que no entiende, hija», respondí con calma. «Yo no hice ningún embrujo. Solo apliqué botánica aplicada. La naturaleza tiene sus propias leyes y cuando uno las respeta, te protegen. Cuando intentas violarlas por avaricia, te castigan. Yo solo fui el instrumento». Camila sonrió, entendiendo más de lo que decía. «Mi abuela dice que usted es la mujer más peligrosa del condado. Tu abuela Gertrudis siempre ha sido una exagerada, pero dile que gracias por el cumplido. Ser peligrosa a mi edad es el mejor seguro de vida que existe». Nos reímos, una risa franca que espantó a los pájaros del techo. En ese momento, sentí una paz que no había sentido en años. No la paz de la resignación, sino la paz de la victoria. Había transformado mi vulnerabilidad en una fortaleza inexpugnable. A mediodía, Camila se fue, prometiendo volver el jueves para revisar el sistema de riego. Me quedé sola, pero ya no me sentía sola. La soledad, antes fría y aterradora, se había convertido en solidez. Fui a la cocina y me preparé algo de comer. Mientras picaba unas verduras, mi mirada cayó sobre el teléfono. Ese aparato que antes me daba miedo contestar por temor a las llamadas de cobro o a las presiones de Braulio, ahora era una herramienta de negocio. Habíamos empezado a vender plantas medicinales y extractos orgánicos a un mercado de la ciudad, todo gestionado por Camila a través de Internet. Resulta que las hierbas de vieja ahora están de moda y se llaman medicina holística artesanal. La ironía me hace sonreír cada vez que veo los depósitos en mi cuenta. El dinero no me sobra, pero ya no me falta, y lo más importante, es mío. Generado por mi trabajo, bajo mis reglas. Después de comer, salí al patio trasero, donde el gran fresno extiende sus ramas como un paraguas gigante. Me senté en mi mecedora. Desde aquí puedo ver todo mi reino. Los invernaderos brillando bajo el sol, los árboles frutales cargados de promesas, el camino de grava limpio de intrusos. Pensé en el doctor Martínez. Supe que perdió su licencia médica. Al parecer, la investigación destapó una red de recetas falsas y diagnósticos amañados que llevaba años operando. Ahora trabaja, según dicen, en un archivo muerto del gobierno, rodeado de papeles polvorientos y sin poder recetar ni una aspirina. La justicia a veces tarda y llega chueca, pero cuando llega de la mano de una mujer harta, golpea duro. El licenciado Valenzuela y su grupo inmobiliario nunca volvieron. Se corrió la voz de que mi terreno era un pantano legal y ecológico. Ahora buscan víctimas más fáciles en otros lados. Espero que esas otras víctimas tengan a alguien que les enseñe a defenderse, o que al menos tengan un buen perro. Miré mis manos. Las manchas de la edad siguen ahí, cada vez más oscuras, como mapas de un territorio antiguo. Mis nudillos están inflamados y a veces duelen con la humedad, pero cuando cierro el puño, siento la fuerza de una raíz de roble. He descubierto que la vejez no es una resta, como nos quieren hacer creer. No es perder belleza ni perder utilidad. La vejez es una destilación. Nos volvemos más nosotras mismas. El agua se evapora y queda la esencia,
el aceite puro, el veneno concentrado o el perfume más intenso. Yo elegí ser ambas cosas, medicina para los míos y veneno para quien intente pisotearme. El sol empezó a bajar, tiñendo el cielo de naranja y violeta. Me levanté con un crujido de rodillas que ya no me molesta. Es solo la música de mi estructura asentándose. Caminé hasta el borde de la propiedad, donde antes estaba aquel letrero odioso. Toqué la madera vieja del portón. Esta casa, este vivero, ya no es solo una propiedad, es un testimonio. Es la prueba de que una mujer sola, armada con conocimiento y paciencia, puede detener maquinaria pesada. He dejado de ser invisible, me he convertido en parte del paisaje, tan ineludible como una montaña o un río crecido. Saqué del bolsillo de mi delantal un puñado de semillas de hipomea, esas campanillas moradas que trepan por donde sea y cubren todo lo que tocan. Las arrojé al pie de la cerca, justo donde los ingenieros habían clavado sus estacas de medición. «Crezcan», ordené suavemente. «Cubran las cicatrices, háganse fuertes. Mañana será otro día de trabajo. Hay que podar los rosales, hay que preparar el pedido de tinturas para la ciudad y tengo que enseñarle a Camila a distinguir los hongos buenos de los malos. La vida sigue, vibrante y tenaz». Me di la vuelta y caminé de regreso a casa. Mi sombra alargándose frente a mí, enorme, proyectándose sobre la tierra que defendí con uñas, dientes y flores. Ya no soy Otilia la jardinera. Soy Otilia, la guardiana de la raíz profunda. Y aquí, en mi tierra, nadie me arranca. Entré a la cocina y cerré la puerta, dejando fuera la noche, segura de que, si algún otro lobo decide venir a tocar, encontrará que Caperucita ya se comió a la abuela, y ahora ella es la que tiene los dientes grandes.